página 361. Tratado Teológico Político, por Baruch Spinoza. Publicado en los primeros meses de 1670 de forma anónima y con falso pie de imprenta. Capítulo 3. De la vocación de los hebreos y de si el don profético fue peculiar de los hebreos. Sección 1. La verdadera felicidad y beatitud de cada individuo consiste exclusivamente en la fruición del bien y no en la gloria de ser uno solo, con exclusión de los demás, el que goza del mismo. Pues quien se considera más feliz, porque solo a él le va bien y no tanto a los demás o porque es más feliz y más afortunado que ellos, desconoce la verdadera felicidad y beatitud, ya que la alegría que con ello experimenta, si no es puramente infantil, no se deriva más que de la envidia o del mal corazón. Por ejemplo, la verdadera felicidad y beatitud del hombre consiste únicamente en la sabiduría y en el conocimiento de la verdad y no, en absoluto, en ser más sabio que los demás o en que éstos carezcan del verdadero conocimiento, puesto que esto no aumenta en nada su sabiduría, es decir, su felicidad. De ahí que, quien disfruta de eso, disfruta del mal de otro y, por consiguiente, es envidioso y malo, y no ha conocido ni la verdadera sabiduría ni la tranquilidad de la vida verdadera. 80. Así, pues, cuando la Escritura, para exhortar a los hebreos a la obediencia de la ley, dice que Dios los ha elegido, con preferencia a las demás naciones, ver Deuteronomio, 10,15, que está cerca de ellos y no de los demás, y 4,4 y 7, que solo a ellos les ha prescrito leyes justas, y 4,8, en fin, que solo a ellos, posponiendo a los demás, se les dio a conocer, y 4,32, etc., habla adaptándose a su capacidad. Ahora bien, los hebreos, como hemos probado en el capítulo precedente, 81, y como el mismo Moisés confirma, 45, y 9,67, no habían conocido la verdadera felicidad. Porque es evidente que ellos no hubieran sido menos felices, si Dios hubiera llamado a todos por igual a la salvación, ni Dios les hubiera sido menos propicio, si hubiera estado igualmente cerca de los demás, ni sus leyes hubieran sido menos justas ni ellos menos sabios, porque hubieran sido prescritas a todos, ni los milagros hubieran manifestado menos el poder de Dios, aunque también hubieran sido hechos para otras naciones, ni, finalmente, estarían los hebreos menos obligados a rendir culto a Dios, si Él hubiera concedido a todos por igual todos estos dones. En cuanto a que Dios dice a Salomón, ver 1 Reyes, 3,12, que nadie, en lo sucesivo, será más sabio que él, no parece ser más que una forma de expresar su eximia sabiduría. En cualquier caso, no hay que creer, en modo alguno, que Dios haya prometido a Salomón, para su mayor felicidad, que él no otorgaría a nadie, en lo sucesivo, una sabiduría igual, puesto que eso no acrecentaría nada la inteligencia de Salomón, ni tampoco ese prudente rey hubiera agradecido menos a Dios tan grandón, si él le hubiera dicho que concedería a todos la misma sabiduría. Cuando decimos que Moisés, en los pasajes del Pentateuco que acabamos de citar, habló adaptándose a la capacidad de los hebreos, no pretendemos, sin embargo, negar que Dios les haya prescrito a ellos solos esas leyes del Pentateuco, ni que solo les haya hablado a ellos, ni, en fin, que los hebreos hayan visto cosas tan admirables como a ninguna otra nación le han sucedido. Solo queremos decir que Moisés, hablando en esos términos y aduciendo esas razones, quiso amonestar a los hebreos a que se unieran más a Dios mediante un culto acorde con su mentalidad infantil. Quiero probar, además, que los hebreos no han superado a las demás naciones en ciencia y en piedad, sino en algo totalmente distinto, o, para hablar, como la Escritura, según su capacidad, que los hebreos no han sido elegidos por Dios, con preferencia a los otros pueblos. 46, para la verdadera vida y las sublimes especulaciones, aunque sí han sido reiteradamente amonestados, sino para algo totalmente distinto. Que sea eso, sin embargo, lo explicaré siguiendo un orden. 82. Nota. A pesar de lo aquí prometido, el orden de este capítulo no está tan claro como el de otros. Sugerimos el siguiente. 1.
De los conceptos de felicidad y de estado se deduce que ningún pueblo ni, por tanto, el hebreo posee un entendimiento ni una virtud y felicidad superiores a los demás, pero sí un estado propio. 2. De hecho, la misma escritura reconoce que también otros pueblos tenían sus propios profetas y estados. 3. Se refuta la tesis contraria de los fariseos, según la cual la elección del pueblo hebreo sería exclusiva y eterna. Pero, antes de empezar, quiero explicar brevemente qué entiendo, en lo sucesivo, por gobierno de Dios y qué por auxilio divino, externo e interno, qué por elección de Dios y qué en fin, por fortuna. Por gobierno de Dios, entiendo el orden fijo e inmutable o la concatenación de las cosas naturales, puesto que ya antes hemos dicho y lo hemos probado en otro lugar, 83, que las leyes universales de la naturaleza, conforme a las cuales se hacen y determinan todas las cosas, no son más que los eternos decretos de Dios, que implican siempre una verdad y una necesidad eternas. Es, pues, lo mismo que digamos que todas las cosas se hacen según las leyes de la naturaleza o que son ordenadas por el decreto de Dios y su gobierno. Y como, además, el poder de todas las cosas naturales no es más que el mismo poder de Dios, único que todo lo hace y determina, se sigue que toda ayuda que el hombre, que también es una parte de la naturaleza, aporta a su propia conservación, o la que le ofrece la naturaleza sin su colaboración, todo ello le es ofrecido por el solo poder divino, en cuanto que actúa por la naturaleza humana o por las cosas exteriores a ella. Con razón, pues, podemos llamar a auxilio interno de Dios a cuanto la naturaleza humana puede aportar, por su solo poder, a la conservación de su propio ser, y auxilio externo de Dios, a toda utilidad que pueda provenirle, además, del poder de las causas externas, 84. De lo anterior se desprende fácilmente que hay que entender por elección divina. Dado, en efecto, que nadie puede hacer nada, sino en virtud de un orden predeterminado de la naturaleza, es decir, por el gobierno y el decreto eterno de Dios, se sigue que nadie elige para sí una forma de vida ni hace nada, si no es por una singular vocación de Dios, que eligió a éste, y no a otros, para esta obra o para esta forma de vida. Finalmente, por fortuna no entiendo otra cosa que el gobierno de Dios, en cuanto que dirige los asuntos humanos a través de cosas externas e inesperadas. Hechas estas aclaraciones, volvamos ya a nuestro tema y veamos por qué se ha dicho que la nación hebrea fue elegida por Dios con preferencia a las demás. Para probarlo, procedo de la forma siguiente. Todo cuanto deseamos honestamente, se reduce a estos tres objetos principales, a saber, entender las cosas por sus primeras causas, dominarlas, 47, pasiones o adquirir el hábito de la virtud y, finalmente, vivir en seguridad y con un cuerpo sano. Los medios que sirven directamente para el primero y el segundo objetivo y que pueden ser considerados como sus causas próximas y eficientes, residen en la misma naturaleza humana, su adquisición depende, pues, principalmente de nuestro propio poder o de las leyes de la naturaleza humana. Por este motivo, hay que afirmar categóricamente que estos dones no son peculiares de ninguna nación, sino que han sido siempre patrimonio de todo el género humano, a menos que queramos soñar que la naturaleza ha engendrado desde antiguo diversos géneros de hombres, 85. Nota. Spinoza podría criticar de algún modo la doctrina de la doble elección, una universal y eterna, otra particular, en principio, judía, pero extensiva finalmente a todos, y temporal, sostenida en el libro de Isaac de la Peyrère, Praeadamitae, 1655, que él tenía en su biblioteca. En cambio, los medios que sirven para vivir en seguridad y para conservar el cuerpo, residen principalmente en las cosas externas, precisamente por eso, se llaman bienes de fortuna, porque dependen, sobre todo, del gobierno de las cosas externas, que nosotros desconocemos, y en este sentido, el necio es casi tan feliz o infeliz como el sabio, 86. Nota. La distinción entre bienes internos, virtud, y externos, fortuna, es esencial en este tratado. A ella se añadirá otra, sugerida aquí con entender por las primeras causas y dominar las pasiones,
e implícita en aquellos, a saber, practicar la virtud guiado por la razón como conocimiento verdadero o tan solo por la fe y la obediencia. No obstante, para vivir en seguridad y evitar los ataques de los otros hombres y de los mismos brutos, nos puede prestar gran ayuda la vigilancia y el gobierno humano. A cuyo fin, la razón y la experiencia no nos han enseñado nada más seguro, que formar una sociedad regida por leyes fijas, ocupar una región del mundo y reunir las fuerzas de todos en una especie de cuerpo, que es el de la sociedad. Ahora bien, para formar y conservar la sociedad, se requiere un ingenio y una vigilancia no mediocre, y por tanto, la sociedad más segura y estable, y la menos expuesta a los embates de la fortuna, será aquella que esté fundada y dirigida, en su mayor parte, por hombres sabios y vigilantes, y a la inversa, aquella que está formada por hombres torpes, depende, en su mayor parte, de la fortuna y es menos estable. Y, si acaso permanece largo tiempo, se debe a la dirección ajena y no a la propia, aún más, si llega a superar grandes peligros y las cosas le resultan favorables, no podrá menos de admirar el gobierno de Dios y adorarle, en cuanto que Dios actúa a través de causas externas ocultas, no en cuanto que actúa por la naturaleza y la mente humanas, puesto que le ha sucedido algo realmente inesperado, que incluso puede ser tenido por un milagro. Por consiguiente, lo único por lo que se distinguen las naciones entre sí, es por la forma de su sociedad y de las leyes bajo las cuales viven y son gobernadas. Y por lo mismo, la nación hebrea no fue elegida por Dios, antes que las demás, a causa de su inteligencia y de su serenidad de ánimo, sino a causa, 48, de su organización social y de la fortuna, gracias a la cual logró formar un estado y conservarlo durante tantos años. La misma escritura lo hace constar con toda claridad, ya que basta una lectura superficial para ver claramente que los hebreos solo superaron a las otras naciones en que dirigieron con éxito todo cuanto se refiere a la seguridad de la vida y en que lograron vencer grandes peligros, gracias, sobre todo, al auxilio externo de Dios. En lo demás, fueron iguales a los otros pueblos, y Dios fue igualmente propicio a todos. En cuanto al entendimiento, consta, como hemos mostrado en el capítulo precedente, que tuvieron pensamientos sumamente vulgares sobre Dios y la naturaleza. En este sentido, no fueron, pues, elegidos por Dios más que los otros. Ni tampoco en cuanto a la virtud y a la vida verdadera, puesto que en esto también fueron iguales a los demás pueblos, y poquísimos fueron elegidos. Su elección y vocación consistió, pues, exclusivamente en la felicidad temporal de su estado y en sus comodidades. Ni vemos que Dios haya prometido algo más a los patriarcas, N4, y a sus sucesores. En la misma ley, no se promete, a cambio de la obediencia, otra cosa que la continua felicidad del estado y demás comodidades de esta vida, y, a la inversa, a cambio de la contumacia y de la ruptura del pacto, se promete la ruina del estado y las máximas incomodidades. Nada extraño, por lo demás, ya que el fin de la sociedad en general y del Estado, como ya consta por lo dicho y expondremos más largamente después, es vivir segura y cómodamente. Ahora bien, el Estado no puede subsistir más que con leyes que obliguen a todo el mundo, pues, si todos los miembros de una sociedad quieren eximirse de las leyes, disolverán ipso facto la sociedad y destruirán el Estado. De ahí que a la sociedad de los hebreos no se le pudo prometer otra cosa, a cambio de la constante observancia de las leyes, que la seguridad de la vida, N5, y sus comodidades, y, al revés, a cambio de la contumacia, no se le podía predecir ningún suplicio más seguro que la ruina del Estado y los males que de ahí suelen seguirse, a los que se añadirían otros especiales, derivados de la particular constitución de su Estado. Pero no es este el momento de hablar de esto más largamente. Solo añadiré lo siguiente, que también las leyes del Antiguo Testamento solo fueron reveladas y prescritas a los judíos, puesto que, como Dios solo los había elegido para formar una sociedad y un estado singulares, era necesario que tuvieran también unas leyes especiales. En cuanto a si Dios también prescribió a otras naciones leyes especiales y si se reveló a sus legisladores en forma de profecías, es decir,
bajo aquellos atributos con los que ellos solían imaginar a Dios, es algo que no me resulta suficientemente claro. Sección 2. Pero una cosa, al menos, está clara por la misma escritura, que también las otras naciones recibieron el Estado y sus leyes, 49, particulares del gobierno externo de Dios. Solo aduciré, para probarlo, dos pasajes de la escritura. En Génesis, 14,18-20, se cuenta que Melquisedec fue rey de Jerusalén y pontífice del Dios Altísimo, y que, como incumbía al pontífice, ver Números, 6,23, bendijo a Abraham, y, finalmente, que Abraham, predilecto de Dios, entregó a este pontífice de Dios la 10ª parte de todo su botín. Todo lo cual muestra con suficiente claridad que Dios, antes de fundar la nación israelita, constituyó reyes y pontífices en Jerusalén y les prescribió ritos y leyes, mas si hizo esto en forma de profecías, no está suficientemente claro, como acabamos de decir. Yo, al menos, estoy persuadido de que Abraham, mientras vivió allí, observó religiosamente aquellas leyes. Efectivamente, Abraham no recibió de Dios ningún rito especial, y, sin embargo, se dice en Génesis, 26:5 que Abraham observó el culto, los mandatos, las instituciones y las leyes de Dios, lo cual hay que referir sin duda al culto, mandatos, instituciones y leyes del rey Melquisedec. Y Malaquías, 1:10-11 increpa a los judíos con estas palabras: ¿Quién es el que, de entre vosotros, cerrará las puertas del templo, para que no en vano se ponga el fuego sobre mi altar? No me complazco en vosotros, etc. Porque, desde el oriente hasta el poniente, mi nombre es grande entre las naciones, y por todas partes se me traen perfumes y oblaciones puras, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Dios de los ejércitos. Dado que estas palabras, a menos que queramos violentarlas, no admiten otro tiempo que el presente, son testimonio más que suficiente de que, en aquella época, 87, los judíos no eran más queridos de Dios que las otras naciones, que incluso Dios se dio a conocer a otras naciones con milagros más que a los judíos de entonces, los cuales habían recuperado parcialmente su estado sin milagros, y que, además, las naciones tuvieron ritos y ceremonias con las que eran gratas a Dios. Pero dejo esto a un lado, ya que para mi objetivo me basta con haber mostrado que la elección de los judíos no se refería más que a la felicidad temporal del cuerpo y a la libertad o al Estado, y al modo y los medios con que lo formaron, y, por consiguiente, también a las leyes, en cuanto que eran necesarias para establecer aquel Estado particular y, finalmente, al modo como ellas fueron reveladas, pero que, en todo lo demás, en lo que reside la verdadera felicidad del hombre, los judíos eran iguales a los otros pueblos. Por consiguiente, cuando en la escritura, ver Deuteronomio 50, 4,7, se dice que ninguna nación tiene dioses tan cercanos a ella como los judíos tienen a Dios, hay que entender que eso solo se refiere al Estado y a aquella época, en que le sucedieron tantos milagros. Pues, en cuanto a la inteligencia y a la virtud, es decir, en cuanto a la beatitud, Dios es, como ya hemos dicho y hemos probado racionalmente, igualmente propicio a todos. Y esto consta, además, por la misma escritura, 88. Dice, por ejemplo, el salmista, Salmos, 145,18, Dios está cercano a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Y también en el mismo Salmo, 9, Dios es benigno con todos, y su misericordia se extiende a todo cuanto hizo. En el Salmo 33,15 se dice claramente que Dios dio a todos el mismo entendimiento, con estas palabras, el cual forma del mismo modo su corazón, ya que los hebreos creían que el corazón era la sede del alma y del entendimiento, como todos saben, según creo. Además, por Job 28 consta que Dios prescribió a todo el género humano esta ley: reverenciar a Dios y evitar toda mala obra, u obrar bien, de ahí que, aunque Job era gentil, fue el más grato de todos a Dios, porque lo superó a todos en piedad y en religión. Finalmente, por Jonás,
4,2 Consta clarísimamente que Dios se muestra con todos, y no solo con los judíos, propicio, misericordioso, indulgente, amplio en benignidad y pesaroso del mal, dice, en efecto, Jonás, por eso yo decidí anteriormente huir a Tarsis, porque sabía, a saber, por las palabras de Moisés, recogidas en Éxodo 34,6, que tú eres un Dios propicio, misericordioso, etc., y que, por tanto, perdonaría a los gentiles ninivitas. Concluimos, pues, dado que Dios es igualmente propicio a todos y que los hebreos solo han sido elegidos por Dios en relación a la sociedad y al Estado, ningún judío, considerado exclusivamente fuera de la sociedad y del Estado, posee ningún don de Dios por encima de los demás y no se diferencia en nada de un gentil. Por consiguiente, como es verdad que Dios es igualmente, 51, benigno, misericordioso, etc., con todos y que el oficio de profeta no consistía tanto en enseñar las leyes peculiares de la patria, cuanto la verdadera virtud y en invitar a los hombres a practicarla, no cabe duda que todas las naciones tuvieron profetas y que el don profético no fue peculiar de los hebreos. Esto lo confirma la historia, 89, tanto profana como sagrada. Y aunque los relatos del Antiguo Testamento no hagan constar que otras naciones tuvieron tantos profetas como los hebreos, ni siquiera que un profeta gentil fuera enviado por Dios a otros pueblos, eso no significa nada, puesto que los hebreos solo se preocuparon de escribir sus cosas y no las de otros pueblos. Basta, pues, que constatemos en el Antiguo Testamento que hombres paganos e incircuncisos, como Noé, Enoc, Abimelec, Balaán, etc., profetizaron, y que, además, los profetas hebreos fueron enviados por Dios, no solo a su nación, sino también a otras muchas. Ezequiel, por ejemplo, vaticinó para todos los pueblos entonces conocidos. Abdías, incluso no profetizó, que sepamos, más que para los idumeos, y Jonás vaticinó principalmente para los ninivitas. Isaías no solo lamenta y pronostica las calamidades de los judíos, y canta su restauración, sino también de otras naciones, dice, en efecto, Isaías, 16,9, por eso lamentaré con mi llanto a Jazer. Y después, 19,19 21 y 25, predice, primero, las calamidades de los egipcios y, después, su restauración, es decir, que Dios les enviará un Salvador, que los liberará, y que Dios se les dará a conocer y que, finalmente, los egipcios rendirán culto a Dios con sacrificios y oblaciones, y termina llamando a esta nación Egipto bendito, pueblo de Dios, todo lo cual es bien digno de señalar. Finalmente, Jeremías, 1,5, es llamado profeta, no solo del pueblo hebreo, sino de todos los pueblos sin más. También él lamenta en sus pronósticos las calamidades de las naciones y predice su restauración, dice, en efecto, 48, 31, por eso lamentaré a Moab y clamaré por todo Moab, etc., y añade, v. 36, por eso mi corazón retumba, cual un tambor, por Moab, y, finalmente, predice su restauración, igual que la de los egipcios, amonitas y elamitas. No cabe duda, pues, que los demás pueblos también tuvieron, como los judíos, sus profetas, que profetizaron para ellos y para los judíos. Aunque la Escritura solo menciona a Balaán, a quien fueron revelados los sucesos futuros de Israel y de otras naciones, no por eso hay que creer que Balaán solo profetizó, 52, en aquella ocasión, ya que por la misma historia consta con toda evidencia que ya mucho antes se había distinguido por la profecía y por otros dones divinos. Y así, cuando Balac le manda llamar, le dice, Números, 22, 6, pues sé que aquel a quien bendices, es bendito, y a quien maldices, maldito es. Él poseía, pues, aquella virtud que Dios había otorgado a Abraham, ver Génesis, 12,3. A continuación, Balaán respondió a los enviados, como alguien habituado a las profecías, que le esperaran hasta que se le revelase la voluntad de Dios. Cuando profetizaba, es decir, cuando interpretaba el verdadero pensamiento de Dios, solía decir de sí mismo, dicho de aquel que oye los dichos de Dios y conoce la ciencia, la mente o la presciencia, del Altísimo,
que ve la visión del Omnipotente, cayendo a tierra, pero con los ojos abiertos. 90. Finalmente, una vez que bendijo a los hebreos por mandato de Dios, pues así solía hacerlo, comenzó a profetizar para otros pueblos y a predecir su futuro. 91. Todo lo cual muestra más que suficientemente que Balaán siempre fue profeta o que profetizó con mucha frecuencia y, hay que señalarlo también aquí, que poseyó aquello que más seguridad daba a los profetas sobre la verdad de su profecía, a saber, un alma inclinada solamente a la justicia y al bien. Efectivamente, no bendecía a quien quería y, a quien quería, maldecía, como creía Balac, sino tan solo a aquellos que Dios quería que fueran benditos o malditos, y por eso respondió a Balac, aun cuando Balac me diera tanta plata y oro como para llenar su casa, no podré transgredir el mandato de Dios para hacer el bien o el mal según mi voluntad, lo que Dios dirá, yo lo diré. 92. Y, si Dios se irritó con él, cuando iba de camino, lo mismo sucedió a Moisés, cuando se dirigía a Egipto por mandato de Dios, ver Éxodo 4,24, y, si admitía dinero para profetizar, lo mismo hacía Samuel, ver 1 Samuel 9,78, y, si en algo pecó, ver 2 Pedro 2,156, Judas, v. 11, nadie hay tan justo que siempre obre bien y no peque nunca, ver Eclesiastés 7,20. En realidad, sus oraciones siempre debieron, 53, valer mucho ante Dios, y su poder para maldecir fue sin duda muy grande, puesto que vemos que en la Escritura se dice muchas veces, a fin de resaltar la gran misericordia de Dios con los israelitas, que Dios no quiso escuchar a Balaán y que convirtió la maldición en bendición, ver Deuteronomio 23,6, Josué 24, 10, Nehemías 13,2. Eso significa que era sin duda gratísimo a Dios, ya que las oraciones y maldiciones de los impíos no conmueven en absoluto a Dios. Dado, pues, que Balaam fue un verdadero profeta y que, no obstante, Josué 13,22, le califica de adivino o augur, es cierto que este nombre también se toma en buen sentido, que aquellos que los gentiles solían llamar augures y adivinos, eran verdaderos profetas, y que aquellos que la Escritura acusa y condena con frecuencia, eran pseudoadivinos que engañaban a los gentiles, como los pseudoprofetas a los judíos. Esto consta, además, por otros pasajes de la Escritura con bastante claridad. De donde concluimos, por tanto, que el don profético no fue peculiar de los judíos, sino común a todas las naciones. Sección 3. Sin embargo, los fariseos defienden con vehemencia, frente a lo que acabamos de decir, que ese don divino solo fue peculiar de su nación, mientras que las demás habrían predicho las cosas futuras en virtud de no sé qué virtud diabólica, qué ficciones no inventará la superstición. El principal argumento que aducen del Antiguo Testamento es el de Éxodo 33, 16, donde Moisés dice a Dios, ¿en qué cosa se conocerá que yo y tu pueblo hemos hallado gracia a tus ojos? Sin duda, cuando tú vayas con nosotros y yo y tu pueblo nos separemos de todo otro pueblo que hay sobre la superficie de la tierra. De este texto quieren inferir, según digo, que Moisés pidió a Dios que estuviera presente a los judíos y que se le revelara a través de profetas y, además, que no concediera esta gracia a ninguna otra nación. Realmente, sería ridículo que Moisés envidiara la presencia de Dios a los gentiles o que se hubiera atrevido a pedir tal cosa a Dios. Pero lo cierto es que, después que Moisés conoció el carácter y el talante contumaz de su pueblo, vio claramente que éste no podía llevar a cabo la empresa iniciada sin grandes milagros y sin una singular ayuda externa de Dios, sino que incluso perecerían necesariamente sin tal auxilio. Para que constara, pues, que Dios quería conservarlos, pidió esa singular ayuda externa de Dios. Y así, en Éxodo 34,9, dice, Señor, si he hallado gracia a tus ojos, que vaya, suplicó, el Señor entre nosotros, ya que este pueblo es contumaz, etc. Por tanto, el motivo de que pidiera la especial ayuda externa de Dios, es que el pueblo era contumaz. 93.
Pero lo que muestra con más claridad todavía que Moisés no pidió a Dios nada más que esa singular ayuda externa, es la misma respuesta de Dios, ya que le contestó al instante, v. 10, he aquí que yo hago una alianza de que haré ante todo tu pueblo, 54, cosas admirables, cuales no han sido hechas sobre toda la tierra ni entre todos los pueblos, etc. Como se ve, Moisés no habla aquí más que de la elección de los hebreos, tal como la he explicado antes, y no pide otra cosa a Dios. Sin embargo, en la carta a los Romanos, 3,12, encuentro otro texto que me inquieta más. Pablo parece enseñar en él algo distinto de lo que yo vengo diciendo, puesto que dice, ¿cuál es, pues, la superioridad del judío o cuál la utilidad de la circuncisión? Incalculables, ya que la principal consiste en que se le han confiado las alocuciones de Dios. Mas, si prestamos atención a la doctrina central que Pablo quiere enseñar aquí, no encontraremos nada que se oponga a la que venimos exponiendo, sino más bien la misma. En efecto, en el mismo pasaje, v. 29, dice que Dios es Dios de los judíos y de los gentiles, y en 2,25,6 añade, si el circunciso se aparta de la ley, la circuncisión se habrá convertido en prepucio, y, por el contrario, si el prepucio observa los preceptos de la ley, su prepucio se reputará como circuncisión. Y después, 3,9 y 4,15, dice que todos, judíos y gentiles, estuvieron igualmente bajo el pecado, pero que, sin precepto y ley, no hay pecado. De donde se desprende con toda evidencia que la ley fue revelada, como ya antes demostramos por Job, 28,28, absolutamente a todos y que todos vivieron bajo ella. Entiéndase, obviamente, la ley que solo se refiere a la verdadera virtud, no aquella que se establece en orden a la constitución de un estado concreto y se adapta a la idiosincrasia de una nación. Pablo concluye, finalmente, diciendo que, puesto que Dios es Dios de todas las naciones, es decir, igualmente propicio a todos, y puesto que todos habían estado por igual bajo la ley y el pecado, Dios envió a su Cristo a todas las naciones, para que librara a todos por igual de la esclavitud de la ley, a fin de que obraran bien, no ya por mandato de la ley, sino por una constante decisión interior. Pablo enseña, pues, exactamente lo que nosotros intentamos probar. De ahí que, cuando afirma que solo a los judíos fueron confiadas las alocuciones divinas, hay que entender que o bien solo a ellos les fueron entregadas las leyes por escrito, y a los demás pueblos únicamente mediante la revelación y el concepto, o que, teniendo en cuenta que Pablo pretende refutar algo que los judíos debían objetar, Pablo responde a su pregunta adaptándose a la capacidad y a las opiniones propias de los judíos de aquella época. Para enseñar, en efecto, lo que en parte había visto y en parte había oído, él era griego con los 55, griegos y judío con los judíos. Ya solo nos resta contestar a las razones con que algunos quieren persuadirse de que la elección de los hebreos no fue temporal y únicamente en orden al Estado, sino eterna. Vemos, dicen, que los judíos han sobrevivido largos años, después de la pérdida de su Estado, dispersos por todas partes y separados de todas las naciones, como no ha sucedido con ningún otro pueblo, y que, además, las Sagradas Escrituras parecen enseñar en muchos lugares que Dios ha elegido para sí a los judíos para siempre, por consiguiente, aunque perdieron el Estado, siguen siendo los elegidos de Dios. Los pasajes que más claramente prueban, según ellos creen, esta eterna elección, son principalmente los siguientes. En primer lugar, Jeremías, 31,26, donde el profeta declara que la semilla de Israel seguirá siendo por siempre el pueblo de Dios, comparando a los judíos con el orden fijo de los cielos y de la naturaleza. En segundo lugar, Ezequiel, 20,32, etc., donde el profeta parece querer decir que, aunque los judíos decidieran ex profeso abandonar el culto divino, Dios los reunirá de todas las regiones en que estaban dispersos y los conducirá al desierto de los pueblos, como condujera a sus padres al desierto de Egipto, y que, tras haberlos segregado de los rebeldes y de los débiles, los llevará, finalmente, de allí al monte de su santidad,
donde le rendirá culto toda la familia de Israel. Aparte de estos pasajes, suelen aducir otros, especialmente los fariseos, pero yo creo que habré dado cumplida respuesta a todos ellos, contestando a estos dos. Lo haré sin dificultad, una vez que haya mostrado por la misma escritura que Dios no eligió para siempre a los hebreos, sino en las mismas condiciones en que había elegido antes a los cananeos, pues también estos, como hemos mostrado ya, tuvieron pontífices que veneraban religiosamente a Dios, y, no obstante, a causa de su molicie, de su pereza y de su falso culto, Dios los rechazó. Y así, Moisés, Levítico 18,27-8, advierte a los israelitas que no se manchen con los incestos, como los cananeos, para que no los vomite la tierra, como vomitó a aquellos pueblos que habitaban aquellos lugares. Y Deuteronomio 8:19-20 les amenaza en los términos más explícitos con la ruina total, diciendo: os aseguro hoy que pereceréis totalmente, como los pueblos que Dios hace perecer ante vuestra presencia, así pereceréis vosotros. Se hallan en la ley otros pasajes por el estilo, que indican de forma explícita que Dios no eligió a la nación hebrea sin condiciones y, 56, para siempre. Aunque los profetas predijeron a los judíos una alianza nueva y eterna, de conocimiento, amor y gracia, con Dios, es fácil convencerse de que eso únicamente se promete a los piadosos. Pues, en el mismo capítulo de Ezequiel, que acabamos de citar, se dice expresamente que Dios separó de ellos a los rebeldes y a los débiles. Y en Sofonías 3:12-3, se dice que Dios quitará de en medio a los soberbios y hará subsistir a los pobres. Ahora bien, como esta elección se refiere a la verdadera virtud, no cabe pensar que solo haya sido prometida a los judíos piadosos, con exclusión de los demás, sino que hay que creer abiertamente que los auténticos profetas, que, según hemos probado, todas las naciones tenían, también prometieron a los fieles de sus naciones esa misma elección y los consolaron con ella. Por consiguiente, esa alianza eterna de conocimiento y de amor de Dios es universal, como consta también con toda evidencia por Sofonías 3:10-1, de ahí que, en este aspecto, no hay que admitir diferencia alguna entre los judíos y los gentiles, ni tampoco, por tanto, hay que atribuirles una particular elección, aparte de la que hemos explicado. Y, en cuanto a que los profetas, al referirse a esta elección, que solo concierne a la verdadera virtud, mezclan muchas cosas sobre los sacrificios y otras ceremonias, y sobre la reconstrucción del templo y de la ciudad, es que quisieron explicar, como es habitual y acorde con la naturaleza de la profecía, las cosas espirituales con tales figuras, a fin de indicar al mismo tiempo a los judíos, de quienes eran profetas, que la restauración del Estado y del templo había que esperarla en la época de Ciro. Los judíos hoy no tienen, pues, absolutamente nada que puedan atribuirse por encima de todas las naciones. Respecto a que los judíos han subsistido tantos años dispersos y sin Estado, no es nada extraño, una vez que se separaron de todas las naciones, hasta el punto de concitar contra sí el odio de todas, y esto no solo por la práctica de ritos externos contrarios a los de las demás naciones, sino también por el signo de la circuncisión, que observan con toda religiosidad. En cuanto a que el odio de las naciones les conserva, la experiencia misma lo ha probado. Cuando, hace tiempo, el rey de España forzó a los judíos a admitir la religión del reino o irse al exilio, muchísimos judíos aceptaron la religión de los adictos a los pontífices romanos. Y, como a aquellos que admitieron su religión, les fueron concedidos todos los privilegios de los 57 españoles de origen y fueron considerados dignos de todos los honores, se mezclaron rápidamente con los españoles, de forma que poco después no quedaba de ellos ni resto ni recuerdo. Todo lo contrario sucedió a aquellos a quienes el rey de Portugal forzó a admitir la religión de su estado, ya que, aunque se convirtieron a su religión, vivieron siempre separados de todos, porque el rey los declaró indignos de todo cargo honorífico. 94. Por mi parte, además, pienso que el signo de la circuncisión tiene, a este respecto,
tanto poder, que estoy convencido de que él solo basta para conservar eternamente a esta nación. Aún más, si los fundamentos de su religión no afeminaran sus corazones, creería sin titubeos que algún día los judíos, cuando se les presente la ocasión, tan mudables son las cosas humanas, reconstruirían su estado y Dios los elegiría de nuevo. 95. De hecho, ya tenemos un excelente ejemplo de ello en los chinos, pues también ellos conservan con toda religiosidad una trenza en la cabeza, con la que se distinguen de todos los demás, y tantos miles de años se han conservado así separados, que superan con mucho a todas las otras naciones en antigüedad. No es que hayan tenido siempre un estado, sino que siempre recuperaron el perdido, y sin duda que lo recuperarán otra vez, tan pronto los tártaros comiencen a debilitarse interiormente a consecuencia de la molicie y la pereza que traen las riquezas. Finalmente, si alguien quisiera defender que, por tal o cual motivo, los judíos fueron elegidos por Dios para siempre, no le contradiré, a condición que afirme que esta elección, temporal o eterna, en cuanto que solo es peculiar de los judíos, no se refiere más que al estado y a las comodidades del cuerpo, puesto que solo esto puede distinguir a una nación de otra, pero que, por lo que toca al entendimiento y a la verdadera virtud, ninguna nación se distingue de otra, y que en este sentido, por tanto, ninguna es elegida por Dios con preferencia a otra. Página 427.